Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con un tema que sé que les va a encantar, especialmente a todos los fanáticos de las telenovelas turcas y por supuesto, a los seguidores de dos de nuestros actores favoritos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como ven por el título, vamos a sumergirnos en un rumor fascinante que ha estado circulando en el mundo del entretenimiento turco y que tiene que ver con una segunda oportunidad y una sorprendente petición que supuestamente Hande Erçel le hizo a Kerem Bürsin. Sí, han leído bien. Parece que hay tela para cortar y muchas especulaciones rodeando a esta querida pareja que conquistó nuestros corazones en Senkalkapm, o como la conocemos en muchos lugares, Love is in the air. Así que si están listos para desentrañar los secretos, los rumores y quizás, solo quizás, descubrir la verdad detrás de esta historia, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, ¿qué es exactamente esta sorprendente petición de la que tanto se habla? Pues bien, la chispa que encendió esta hoguera de especulaciones comenzó a propagarse hace no mucho tiempo, alimentada por algunas fuentes de noticias y rumores dentro de la industria del entretenimiento turco. Se dice, y quiero recalcar que son rumores, que Hande Erçel, tras su mediático rompimiento con Kerem Bürsin, habría hecho un movimiento inesperado, una petición que habría dejado a muchos sorprendidos y que, de ser cierta, podría significar un giro de 180 grados en la historia de su relación. Imaginen esto, después de haber tomado caminos separados, de haber seguido adelante con sus vidas, surge la posibilidad de una reconciliación, pero no de cualquier forma. La petición, según se rumorea, sería algo más que un simple volvemos. Muchos se preguntan, ¿qué tipo de petición podría ser tan sorprendente? Algunos de los rumores más insistentes sugieren que Hande Erçel le habría propuesto a Kerem Bürsin un regreso a la pantalla juntos, pero con condiciones muy específicas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Se habla de que no se trataría de una nueva serie cualquiera, sino de un proyecto que les permitiría explorar una dinámica diferente, quizás un rol más maduro, o incluso un reencuentro dentro de un contexto que refleje la evolución de sus personajes, o incluso de ellos mismos. Pero la sorpresa no termina ahí. Otros susurros apuntan a que la petición de Hande no solo se centraría en lo profesional, sino que también incluiría un fuerte componente personal, sugiriendo un deseo de retomar ciertos aspectos de su relación, pero de una manera renovada y quizás más madura. ¿Será que Kerem se mostró receptivo a esta propuesta? ¿Qué significa esto para la relación actual de ambos? Estas son las preguntas que todos nos estamos haciendo. Para entender mejor el contexto de esta segunda oportunidad, debemos recordar la intensidad con la que vivimos su relación. Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco, no solo por su química en pantalla en Senkalkapm, sino también por la evidente conexión que compartían en la vida real. Sus seguidores adoraban cada foto juntos, cada viaje compartido, cada gesto de cariño público. La noticia de su ruptura fue un duro golpe para muchos, quienes esperaban verlos juntos para siempre. Por eso cualquier indicio, por mínimo que sea, de un posible reencuentro enciende inmediatamente la llama de la esperanza y la especulación entre sus fans. Ahora, ¿cuáles son los detalles específicos de esta supuesta petición? Las fuentes varían y, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la información puede ser contradictoria o exagerada. Sin embargo, un hilo conductor en muchos de los rumores apunta a que Hande Erçel habría sido la impulsora de esta idea. Se dice que tras un tiempo de reflexión y quizás de verse en otras facetas de sus carreras individuales, ella habría sentido la necesidad de explorar una reconciliación. La sorpresa radicaría en la audacia de la propuesta y en el momento en que se habría presentado. Una de las versiones más populares entre los tabloides y las redes sociales es que Hande le habría propuesto a Kerem trabajar juntos en un nuevo proyecto, pero bajo la condición de que se tratara de un reboot o una secuela de Senkalkapm, pero esta vez con un enfoque en los desafíos de una relación a largo plazo, explorando los altibajos que surgen después de la etapa inicial de enamoramiento. Esto sin duda resonaría con su público, que ya amaba la dinámica de Eda y Serkan. ¿Pero por qué sería esto sorprendente? Quizás porque muchos asumían que ambos querían dejar atrás esa etapa y seguir adelante con proyectos completamente nuevos. Sin embargo, sí. Hande realmente propuso algo así, demostraría una gran visión para el negocio y un profundo entendimiento de lo que sus fans desean.
Otra línea de rumores sugiere que la petición de Ande no se limitaba a un proyecto en pantalla. Algunas voces más audaces indican que ella habría expresado su deseo de retomar su relación sentimental con Kerem, pero esta vez, con un enfoque en el crecimiento personal y en la construcción de un futuro más sólido juntos. Se habla de que tras la ruptura ambos habrían tenido tiempo para reflexionar sobre sus vidas, sus carreras y por supuesto su relación. Si Ande se atrevió a dar este paso, significaría que realmente valoraba lo que habían tenido y que estaba dispuesta a intentarlo de nuevo, pero con una perspectiva diferente, quizás más madura y consciente de los desafíos que una relación pública conlleva. ¿Y cómo habría reaccionado Kerem Bürsin ante esta supuesta petición? Aquí es donde la información se vuelve aún más escasa y especulativa. Algunos reportes sugieren que Kerem, conocido por ser un profesional dedicado y también una persona con sus propios tiempos y reflexiones, se habría mostrado sorprendido pero también intrigado. Otros rumores apuntan a que él podría haber estado receptivo a la idea de volver a trabajar con Ande, ya que su química era innegable y los frutos de su colaboración fueron un éxito rotundo. Sin embargo, sobre la cuestión sentimental, las opiniones están divididas. Algunos creen que Kerem podría estar abierto a explorar una reconciliación, especialmente si Ande ha demostrado un cambio de actitud o una mayor madurez. Otros, sin embargo, son más escépticos y creen que ambos han seguido adelante con sus vidas y que la idea de una segunda oportunidad, al menos en el plano romántico, es poco probable. Es importante recordar que hasta ahora, nada de esto ha sido confirmado oficialmente por Hande Erçel o Kerem Bürsin. En el mundo de la farándula, los rumores son una moneda de curso legal, y muchas veces se basan en anécdotas o interpretaciones que pueden o no reflejar la realidad. Sin embargo, el simple hecho de que estos rumores existan y tengan tanto eco habla del impacto que Hande y Kerem tuvieron como pareja y como profesionales. La energía que desprendían juntos era palpable y sus seguidores, que invirtieron emocionalmente en su historia, anhelan verlos felices, ya sea juntos o por separado. Si consideramos la posibilidad de que esta petición sea real, ¿qué podría significar para el futuro de ambos? En el ámbito profesional, una reunión en pantalla podría ser un éxito taquillero asegurado, siempre y cuando el guión y la dirección sean de calidad. El público que los amó en Senkalkapm estaría ansioso por verlos de nuevo. Además, si el proyecto abordara temas más maduros y complejos, podría ser una oportunidad para que ambos actores demuestren su crecimiento artístico y su capacidad para interpretar roles más profundos. En el plano personal, la situación es mucho más delicada y privada. Si Hande realmente hizo una petición de reconciliación, y si Kerem la consideró, esto implicaría que ambos están en un punto de sus vidas donde la comunicación, la reflexión y quizás la voluntad de superar obstáculos previos son fundamentales. Las relaciones en el ojo público son extremadamente difíciles, y el escrutinio constante puede poner a prueba hasta los lazos más fuertes. Una segunda oportunidad, si se diera, requeriría de mucha madurez, comprensión y un compromiso genuino de ambas partes para hacer que las cosas funcionen. Además, es crucial considerar que los rumores a menudo se magnifican y distorsionan. Lo que comenzó como una pequeña especulación puede convertirse en una historia gigantesca en los medios. Por lo tanto, debemos tomar esta información con cautela y recordar que la vida privada de Hande y Kerem es suya y solo de ellos. Lo que podemos hacer como fans es apoyarlos en sus decisiones, sean cuales sean, y disfrutar de su trabajo en la pantalla. Reflexionando sobre esta segunda oportunidad, uno se pregunta si es realmente posible para dos personas que han estado juntas y se han separado volver a encontrar el camino. La respuesta, por supuesto, es que depende. Depende de las razones de la ruptura, de cuánto han crecido individualmente, de si los problemas que llevaron a la separación han sido abordados y superados. En el caso de Hande y Kerem, su relación fue tan intensa y tan pública que cualquier posibilidad de reencuentro genera un enorme interés. Y aquí entra la parte sorprendente de la petición. ¿Por qué sería sorprendente que Hande quisiera volver a trabajar con Kerem? Quizás porque tras una ruptura muchas personas prefieren mantener una distancia profesional para evitar incomodidades o para poder enfocarse en nuevos proyectos sin la sombra de una relación pasada. Si Hande, a pesar de todo, propuso un reencuentro, demuestra un gran coraje y una clara visión de lo que ella cree que podría funcionar. Por otro lado, si la petición tuviera un tinte más personal, es decir, un deseo de retomar la relación sentimental, sería aún más sorprendente dado el final de su relación. Sin embargo, la vida nos enseña que nunca se sabe, y que a veces,
las personas encuentran una manera de resolver sus diferencias y de darse una segunda oportunidad. El hecho de que los rumores se centren en Ande como la impulsora de esta petición también es interesante. ¿Significa esto que ella fue la que más deseaba la reconciliación? ¿O simplemente fue la más valiente para dar el primer paso? En definitiva, esta historia de la sorprendente petición de Ander Zela Kerem Bürsin es un ejemplo perfecto de cómo el público se involucra con las vidas de sus celebridades favoritas. Nos encanta especular, nos encanta imaginar finales felices, y nos encanta ver a nuestras parejas favoritas reunidas. Ya sea en la pantalla o en la vida real, la idea de una segunda oportunidad siempre tiene un atractivo especial. Para concluir, la noticia de que Ander Zela habría hecho una sorprendente petición a Kerem Bürsin, ya sea para un nuevo proyecto juntos o para una reconciliación personal, ha generado un gran revuelo. Si bien no tenemos confirmación oficial, el mero hecho de estos rumores nos recuerda la profunda conexión que Hande y Kerem lograron establecer con su audiencia. La idea de una segunda oportunidad en Hollywood, y especialmente en el mundo de las telenovelas turcas, siempre es un tema que cautiva, y en este caso, las especulaciones sobre la naturaleza de la petición y la posible reacción de Kerem mantienen a todos en vilo. Les aseguro que seguiremos atentos a cualquier novedad que surja al respecto. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y por sumergirse en este fascinante mundo de rumores y especulaciones. Espero que les haya resultado intrigante y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que Ande realmente hizo esta petición? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos hacer juntos? ¿Y qué opinan sobre la posibilidad de una reconciliación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más contenido interesante. Hasta la próxima.